Sorprendió a todos hace unos días. El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado a un arresto domiciliario un año por financiamiento ilegal en las campañas de su reelección, que se fue fallida, fracasó. Al final ganó Emmanuel Macron en el 2012. Y esto es interesante porque, bueno, vemos cómo al final, en medio también de un grave problema entre Estados Unidos y Francia, de molestias, enojos de Emmanuel Macron con Joe Biden, al mismo tiempo van y, bueno, condenan a Nicolas Sarkozy por un financiamiento ilegal. Y eso es interesante, ¿no? Que en Francia, por haber metido dinero ilegal a la campaña, bueno, pues un candidato expresidente ahora, aunque no va a ir a prisión, pero bueno, va a estar un año encerrado en su casa. Mientras eso sucede, pues por ejemplo, otras superpotencias, eso del financiamiento ilegal sencillamente no existe. Por ejemplo, en Estados Unidos, hasta es premiado, ¿no? Como las grandes corporativos meten gigantescas sumas de dinero a las campañas a través de esquemas de financiamiento ilegales de todo tipo. Y bueno, no siguen otros países como México, en donde el financiamiento ilegal a campañas incluso es prácticamente inexistente, ¿no? Los tribunales nunca se dan cuenta cuando esto sucede, ¿no? Entre comillas, claro, porque se dan cuenta, pero bueno, al final no hacen absolutamente nada. Y ahora, bueno, el presidente francés, pues expresidente más bien dicho, por eso que se va a, bueno, arresto domiciliario, pero bueno, condenado. Y eso es un muy fuerte mensaje. Bueno, esto más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Pues nuevamente otro escándalo sacude la política en Francia y en la Unión Europea. Pues uno de los que fueran de los más importantes liderazgos que tuviera Europa y Francia entre 2007 y 2012, Nicolas Sarkozy, es condenado a un año de prisión por la financiación ilegal de su campaña en 2012. Así rezan los diferentes titulares de la prensa en el mundo. Y es que Nicolas Sarkozy, durante su campaña del 2012, cuando se quiso reelegir, a pesar de que ya estaba advertido que el límite de dinero para invertir en la campaña eran 22.5 millones de euros, se dice que parte de su equipo le avisaron que ya estaba acercándose a los 44 millones y él seguía haciendo caso omiso. Un año es la sentencia que le dan a Nico Sarkozy, pero lo más preocupante de todo en su caso, lo más grave de todo, es que esta es la segunda vez en el año que lo condenan. Ya lo habían condenado en marzo del 2021 y en aquella ocasión la condena fue de 3 años por corrupción y por tráfico de influencias. Y es que además, Nacho, es importante señalar que a Nicolas Sarkozy ya trae un brazalete. Ahora se le conoce este término como prisión en suspenso. Es decir, las autoridades de Francia consideran que cuando te dan prisión en suspenso, o aplica la prisión en suspenso cuando te dan de 1 a 3 años de condena. No te meten a la cárcel físicamente, pero tienes que estar cumpliendo con ciertas características para que tengas este beneficio, porque se supone que no eres un criminal peligroso. Imagínate. Nicolas Sarkozy, entre el año 2007 y el año 2012, brilló por sus escándalos en materia de política internacional, como en aquella ocasión cuando junto con Barack Obama criticaron a Bibi Netanyahu, el entonces premier y todopoderosísimo líder de Israel. Tú recordarás, se les quedó prendido el micrófono y Sarkozy dijo: es un mentiroso, lo odio, pero tengo que aguantarlo, tengo que lidiar con él. En el caso de México, tú recordarás que hizo una visita de Estado, lo recibieron en el Senado. Los senadores mexicanos hicieron el ridículo en aquella ocasión porque se centraron más en su esposa Bruni, pero él venía justamente y tuvo un diferendo muy importante con México por el tema de Florence Cassé, y finalmente, pues hasta un sexenio después, las autoridades mexicanas la liberaron. También en el caso de Muammar el-Gaddafi se habla de que pues hay financiamiento libio, pero no para su campaña de 2012, esa está pendiente, para la del 2007 que lo hizo presidente de Francia. Y después, bueno, el escándalo es que a pesar de que en su mandato, en los primeros años de su mandato, y a pesar del financiamiento libio tentativo, después Sarkozy se unió a la OTAN para encabezar la persecución brutal
que concluyó con la muerte del líder libio Muammar el-Gaddafi. Otro de los escándalos se dieron con Turquía, porque justamente en la administración de Nikos Sarkozy se aprobó también la penalización de la negación del genocidio armenio, que duró aproximadamente unos meses, unos 10 meses, un año. Es decir, que todo francés que negara o que pusiera en cuestión que el genocidio armenio había ocurrido, se le iba a penalizar hasta con un año de cárcel. Esto desató una guerra diplomática contra las autoridades de Turquía y obviamente Nicolás Sarkozy fue muy criticado por Erdogan y posteriormente Erdogan aplaudió cuando el tribunal francés decidió que eso se desechaba porque atentaba contra la libertad de expresión y la libertad de conciencia. Nacho, pero esto no es lo único, o sea, apenas se le han juzgado por pocos casos y ya, fíjate, y ya está condenado por 3 años en marzo, por un año apenas hoy, 30 de septiembre, y quedan otros casos pendientes. ¿Cuáles son? De acuerdo a la prensa francesa de Le Monde Diplomatique, dice, quedan por juzgar media docena de casos de distinta gravedad. Imagínate, apenas van 2 casos y ya entre los 2 se acumulan 4 años. Hasta ahora el expresidente ha sido condenado provisionalmente por delitos de gravedad palmaria, por intentar corromper a un juez, por tráfico de influencias entre la cúspide del poder político y el poder judicial, y por financiación ilegal de una campaña presidencial finalmente catastrófica, pues porque ya no se reeligió. Pero se sigue esperando que se revise también su juicio que le permite su juicio de amparo que le permite gozar de cierta impunidad. Aunque, Nacho, los otros casos también son los de la oscura recepción de 500,000 euros tras la firma de un contrato con una empresa rusa, un laberinto de comisiones ilegales pagadas y cobradas con motivo de varios contratos de venta de armas en Pakistán y Arabia Saudí durante los años 90 del siglo pasado, y también se sospecha de la recepción de fondos libios, principalmente de Muammar el-Gaddafi, que pudieron ayudarle a financiar la campaña presidencial de 2007. Así que, como verás, muy primer mundo, muy civilizados, pero muy amantes del dinero. Para un análisis más extenso, los invito al canal de Tu Profe DRI. Le mando un saludo a toda la comunidad del Chapucero USA.